Bien, es que, bueno, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor me los bendiga. Doy gracias al Señor por los que hoy Él nos tiene acá. Si me notan un poquito no muy esforzada la voz, es que tengo un tratamiento de ortodoncia y eso es incómodo, estoy en la primera fase, pero bueno, espero en el Señor hacer lo que Él me ha mandado siempre hacer, que es compartir su mensaje, su evangelio. Así que gracias, hermana Marcelli, por el agua. Así que siéntanse una vez más acogidos en la presencia del Señor. Doy gracias a Dios por los dos hermanos que también nos visitan hoy, ¿verdad? ¿Son familia los dos? ¿O son hermanos en Cristo? ¿O amigos? Hermanos en Cristo. Ok. Bueno, bienvenidos entonces. Muy bien. El tema hoy que vamos a estar tocando con la palabra del Señor se trata de fortaleza. ¿Ok? Fortaleciendo el hombre interior. Fortaleciendo el hombre interior. Ok. Bueno. Hay una pregunta que a veces la hago. Hoy voy a hacerla. ¿Por qué ha venido usted hoy a congregarse? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, la razón o su deseo de que vino hoy a congregarse con los hermanos y hermanas de la iglesia? ¿Cuál es el motivo? Así desde que salió de tu casa, usted oró. Ajá, hermano, ¿cómo se llama usted? Ezequiel. Gracias, Ezequiel. Para sentirse mejor con Cristo el día a día. Muy bien, ok. Van a ver si parece que quiere contestar, ¿verdad? Para alabar a Cristo, ¿verdad? En la congregación y sentirse más unidos con Él. Ok. Para muchas cosas, para aprender de su palabra, para escuchar su palabra, que es nuestra vida, la que nos ayuda día con día. Ok, muy bien. Bueno, buenas razones, buenos motivos. Por compartir, por los hermanos, por verlos y todo. Muy bien. Don Víctor. Sí, ya, Oiga, la tía. Sí. Muy bien. ¿Y para que el Señor nos hable? También. Sí, amén. Para que el Señor nos fortalezca. También. Bueno, siempre, y como decía nuestro hermano, para mejorar la relación con Cristo Jesús. Bueno, y es necesario para mejorar esa relación con Cristo Jesús, el ser fortalecidos en el hombre interior. Generalmente, como seres humanos, no cuidamos nuestra parte interior. Y está en manos de un montón de factores. Pero menos, o de circunstancias, o de pensamientos nuestros, pero menos en las manos del Señor. Porque nosotros los seres humanos nos movemos básicamente en tres dimensiones, que la Biblia dice: cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿a qué se dedica el espíritu que habita en nosotros? ¿A qué se dedica el alma? El alma es donde está el corazón, la voluntad, la mente, ¿ok? ¿A qué se dedica? ¿A qué la dedicamos? ¿Y el cuerpo para qué? Usted podría hacer como un pequeño test, una pequeña prueba. ¿Cuáles son las partes de usted en esas tres dimensiones que usted deja que las cosas se muevan más en usted? Piénselo bien. Ahora, ¿qué piensa usted? ¿Dios está interesado en las tres áreas de tu vida? Sí. 1 Tesalonicenses 5:23, búscalo por favor. Dice que ¿Cuál, pastor? 1 Tesalonicenses 5:23. Somos seres integrales, pero ¿cuál es la parte más importante de usted? Para usted y sobre todo para Dios. ¿Cuál de esas partes? Ahora, tal vez te ves muy separado de las tres partes, pero esas tres partes funcionan muy unidas.
de acuerdo a las motivaciones que usted tenga. Funcionan muy unidas. Ahora, ¿por qué tres partes? Uno dice, vemos a Dios también en tres dimensiones. Un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él nos creó a imagen y semejanza de Él. Nos creó, dice su palabra, en el principio, en Génesis, ¿verdad? ¿Quién tiene Génesis 5? 1 Tesalonicenses 5:23? Que la comparta con nosotros en voz alta, ¿ok? Ajá. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Podemos leerlo todo lo que lo tienen ahí, así en voz alta? Ok. Cuando yo escuché por primera vez, hay pasajes de la palabra del Señor que uno escuchó por primera vez. Usted seguro me pasó lo mismo, ¿verdad? Uno de los pasajes que escuché por primera vez fue Juan 3:16, Hebreos, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y otros, como por ejemplo, que la verdad nos haría libres, ¿verdad? Que la verdad es Cristo Jesús, en el capítulo 8 de Juan. Bien, ahora vamos a leerlo todos juntos en voz alta. 1 Tesalonicenses 5:23. Bien, aquí yo lo tengo también. Obedizos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. 1. Dice, el mismo Dios de paz os santifique por, y que es completo para Dios. Todo, y que es todo para Dios de tu ser. Cuerpo, alma y pues, espíritu. Nuestro ser es cuerpo, ese es el ser, un ser viviente. Cuerpo, alma y espíritu, que se va a mover según sus motivaciones o inclinaciones. Ahora, para el que es creyente en Cristo Jesús, aquí hay una meta que Dios le ha puesto. Primero, Dios es el Dios de paz. Dice, os santifique por completo. La palabra santificarse es apartarse de todo lo malo, ya sea que practique, de todo lo malo que practique tu cuerpo, tu mente y tu espíritu. Cuando el creyente, primeramente hay que saber que fuimos santificados en la sangre de Cristo Jesús, amén. Cuando usted hizo la decisión de entregarse a Cristo, la Biblia dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es el primer paso de fe para empezar a agradar a Dios? Pablo dijo estas palabras, dijo, y el Dios de amor, y dice, y la gracia, el Dios de amor se refiere al Padre de amor, y el Padre de amor, y la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y la comunión sean con ustedes, y la comunión en el Espíritu Santo con ustedes. De tres partes también ahí. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el punto es que lo más básico del creyente es el primer paso de fe. Para llamarse un seguidor de Cristo, el primer paso es el primer paso de fe. Es la fe que salva. Nadie puede agradar sin antes no ha sido salvado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo camino tiene un primer paso. ¿Cuántos dicen amén? Y el primer paso es el paso de fe, cuando Cristo lo llamó para salvarnos. Amén. Primero es aceptar a Cristo, ¿verdad? Aceptarlo, porque si aceptar a Cristo y bautizarse y empezar a agradar al Señor. Sin Cristo en nosotros,
Nadie puede agradar a Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, en que los hombres pueden ser salvos. Amén. Pero el gran volumen de la humanidad, por cuestiones, sean de religiones o dominaciones o por cuestiones de creencias, pretenden agradar a Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, hoy yo vivo en la ciudad de Culiacán. Y mientras venía de acá creo que hay como unos 30 y pico de kilómetros. Pero mientras venía, ustedes saben que en Costa Rica hay una celebración en estos días. Y pude ver gran cantidad de personas dirigirse a un punto específico, a un punto de oración. A un punto de oración que fue plantado por engaño. Agasago. ¿Ya estamos conectados? Sí, ayudan a adorar también. Y todos les preguntamos, ¿y ustedes a qué van? Bueno, vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. ¿Y por qué vamos a adorar a Dios? Porque está intrínseco en el espíritu del hombre el adorar, porque en el espíritu del hombre está la conciencia de un Dios, que existe un Dios que lo creó. Y tiene su conciencia que va a morir y que un día va a ser juzgado. Y tiene la conciencia moral del bien y el mal. Todo ser humano tiene eso, aunque algunos lo niegan, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, tiene una conciencia de culpabilidad y busca adorar a un Dios. Entonces, pero ellos van allá. Yo lo hice por años, ir a Cartago, por años. Había segmentos del recorrido, salía del Zapote unos 25 kilómetros, creo que era el que hacía con mi esposa, y había recorrido donde lo caminaba, en otros trotábamos, en otros antes de llegar nos arrodillábamos. Pero tenía una certeza creyendo que iba a adorar a Dios. Hasta que Dios empezó, hubieron interrogantes en mi corazón, en mi vida, y Dios permitió cosas que me pasaran. Yo empecé a buscar a Dios para que yo iba allá por unas razones, por sanidad o para que la Virgen me diera más dinero, para que me sacara de problemas económicos. Sí, pero este es como un engaño de Satanás, porque uno dice, ay, que la Virgen me va a ayudar, que la Virgen esto, y es pura como diría yo, que la gente va por tomar licor, de camino van tomando licor. De todo sucede, hermana, ahí, porque yo tuve esa experiencia de ver todo eso también. Pero el fondo es que hay una fe falsa, o sea, se dirigen hacia allá, tienen sus propios motivos, lo creen y lo defienden. Entonces, pero a mí me llegó el día, Dios fue paciente conmigo, pues Dios fue paciente conmigo, hasta que cuando, escuchando predicaciones de fe, estudiando la Biblia, yendo a la iglesia, a una iglesia, escuché, por ejemplo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y surge la pregunta, ¿cuál fe? ¿Cómo puedo agradar al Padre? ¿Cómo puedo hacer que el Espíritu Santo venga a mi vida y entre en mí y me haga templo del Espíritu Santo? Y el Señor me reveló en su palabra que la fe es en Cristo Jesús únicamente. El primer paso de fe es aceptar a Cristo Jesús, es reconocer a Cristo Jesús. Pero muchos le rechazan por diferentes maneras, porque es el momento que no les interesa, porque tienen que vivir la vida loca y en ese momento no les conviene. Como me dijo una vez una persona que andábamos llevándole mensaje de salvación, me dice, ahora no, yo tengo claro que yo tengo que arrepentirme, soy malo, soy pecador, me dijo así, y que solo Cristo me puede perdonar, pero ahora Él me estorba para mis planes, porque yo quiero seguir la vida que tengo ahora. Más adelante me entregaré, y ese más adelante podrá llegar si llega la muerte. Ahí está. Entonces ya es jugársela, pero entendió el mensaje de salvación. Otros no, otros es porque verdaderamente es la misma oscuridad que hay en el corazón, que no pueden ver la luz de Cristo. Hasta que Cristo entre, Él es la luz. Otros dicen, y eso fue lo que me ocurrió a mí. Cuando yo acepté a Cristo, entró la luz en mi vida, me hizo templo del Espíritu Santo, me bautizó en el Espíritu Santo y empezó a enseñarme la palabra de Dios y a tener entendimiento en la palabra de Dios. Y uno de los primeros pasos que aprendí en la vida de seguir al Señor es ser fortalecidos.
en el poder de su fuerza. Nadie puede tener la victoria como seguidor de Cristo si no se fortalece, lo que tú decías, para mejorar mi relación con Él. Nadie puede tener la victoria. La victoria en Cristo la tienes. Ya Él te salvó cuando tú lo aceptaste. Él habita en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Amén. Porque Él dice que todos los que lo recibieron, creyeron en Él, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Entonces, paso número 1, y eso le recomiendo. Y ¿por qué se lo recomiendo y les doy este mandato del Señor? Porque en mi primera predicación fue conociendo la gracia de Dios, basada en el apóstol Pedro. Conociendo la gracia de Dios. Entonces, yo tengo más de 20 años de haber aceptado al Señor. Ya estaba grande cuando acepté al Señor. Y uno de los primeros pasos que aprendí es fortalecerme en Cristo. Como creyente ahí tiene la victoria. La historia de Israel, ahora que leíamos Éxodo, fue sacado por Dios de la esclavitud egipcia, del faraón. Eran siervos del faraón, esclavos del faraón, ahí vivían. Israel de aquel entonces. Los llevó al desierto con propósito. Les tenía una promesa, una tierra prometida. Pero una gran mayoría de ellos no se fortalecieron en Cristo Jesús. Cuando Moisés sube al monte, que Dios lo llama, estuvo 40 días y 40 noches con Dios cara a cara, Dios instruyendo a Moisés. Moisés baja con las tablas, porque Dios se las escribió con el dedo de Dios, con su dedo de Dios. Intente usted escribir una palabra con su dedo, nosotros necesitamos un bolígrafo. Dios no, escribió su palabra con su dedo, eso quiere decir con su Espíritu Santo también, amén. Entonces, baja, ¿y qué pasó cuando recibe la noticia? A Josué se quedó a mitad del camino. Josué era un discípulo de Moisés en el sentido de que aceptaba la autoridad de Moisés como siervo de Dios. Aceptaba esa jerarquía, que el siervo de Dios era Moisés. Y tan es así que por ser leal, primeramente Moisés, leal, óigase usted, ser leal, José, ser leal a Dios primero, y luego ser leal a Dios. Porque usted y yo no podemos ser leales si no le es leal a su prójimo, no le es leal a su Dios. Si yo no soy leal a mi prójimo, si yo no soy leal a la iglesia del Señor, no le soy leal a Dios. ¿Me lo explico? ¿Y qué pasó con ellos? Se fue el siervo de Dios, empezaron a quejarse, empezaron a creer que se iban a morir en el desierto, que para qué Moisés los había sacado de la mano del faraón, si ya tenían huellas de carne y todo lo demás. Entonces, hagamos un Dios. Hicieron el becerro. ¿Cuál fue el error? Hicieron un becerro de oro. Eran millones, porque Moisés conducieron a millones. Del rebaño de ese entonces que Moisés sacó, que Dios sacó por medio de la mano de Moisés, eran millones. Probablemente unos, según ahí los que hacen esos cálculos, aproximadamente unos 3 millones, por ahí. Entonces, imagínense. Entonces, esa cantidad de personas de la congregación, la congregación, en gran parte de la congregación, le dijo ¿cuál era el hermano de Moisés? A Aarón. Haznos un becerro de oro. Y a Aarón se le ocurrió la idea, bueno, todas las hermanas que tienen zarcillos de oro, de ahí vamos a hacer el becerro. Entonces, imagínense, empezaron a llenar las bolsas, los sacos de puros zarcillos, y eran miles y miles de zarcillos. Algunas tal vez tenían 2, uno en cada oreja, otras tenían más de uno en cada oreja, otras tal vez tenían, no sé, en otras partes del cuerpo. ¿Cuántos tiene usted zarcillos? Ahí tiene 2, 4. Imagínense, si sumamos por 1.000, por 1 millón, varios sacos vamos a llenar. Con eso llenaron hicieron el becerro de oro. Aarón entonces lo echó al fuego, todo el oro lo derritieron y empezaron a hacer el becerro de oro. Y el pueblo dijo, estos son los dioses que nos sacaron de la mano del faraón. Increíble. Pero una gran parte de ellos no se fortaleció en el Señor. Hubo hombres, sobre todo los más jóvenes y mujeres, como el caso de Jesús, se fortalecieron en el Señor. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? La
mayoría de los más pobres. Y los que no se fortalecieron en el Señor no pudieron entrar a la tierra prometida. La tierra prometida es la vida abundante cristiana. Es tener la victoria en Cristo Jesús. Y el primer paso de fe es salvación. Cristo entra al corazón, habita ahí. Cristo hace el tabernáculo. Cada persona de nosotros aquí somos tabernáculo de Cristo. La iglesia es tabernáculo de Cristo. Entonces, a partir de ahí, ¿dónde entra? En la vida nuestra, Cristo, cuando nos entramos. Y el paso que tienes que dar es fortalecerte. ¿Cómo? Ya eres un soldado de Cristo Jesús. Perteneces a un ejército celestial. Recuerda las peleas en el Antiguo Testamento. ¿Quién peleaba la batalla por el pueblo? Dios. Usaba a sus soldados, sí, como por ejemplo Moisés, como Josué, como Caleb y otros tantos más usaba. Y muchas veces, cuando uno veía a los soldados, como el caso de Elías con Eliseo, todo temeroso, pues tenían una guerra contra el enemigo. Y es que todas las guerras en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel son las semejanzas de la guerra espiritual que nosotros tenemos. Y si tú eres cristiano, cristiana verdadera, creyente cristiano de verdad, tienes bien claro que vives en una guerra hasta que Él te lleve. Yo tengo claro que tengo una guerra espiritual hasta que Él me lleve. Y que no depende de mis fuerzas ni mis habilidades humanas, sino de la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios para avanzar y tener victoria cada día. Que cuando el enemigo me tiente, tenga la fuerza del hombre interior, la fuerza de Dios habitando en mí para decir no a la tentación. Es impresionante cuando Jesús en Mateo capítulo 4, 3 veces el diablo tentó. ¿Cuántas veces tentó el Señor a Jesús? ¿Cuántas veces el diablo tentó al Señor Jesús? 3 veces. 3 veces, siendo Jesús. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque recuerden que Jesús tenía la unión, se hizo hombre también, nació como hombre, engendrado en el vientre de la Virgen María, engendrado, pero también a la vez era Dios. Pero como hombre, sin pecado, fue tentado 40 días, 40 noches en el desierto. Cuando Él es bautizado, fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Y ahí al final aparece Satanás. Dice, seguro, como hizo con Adán, seguro es pan comido, lo voy a hacer caer. Lo tentó 3 veces. 3 veces, en las 3 áreas. Esta será una aplicación después de las 3 áreas. Y Jesús respondió con estas palabras. Jesús tenía la fuerza, el poder del hombre interior. Y Jesús, que habita en ti hoy en día, es el que tiene el poder y la fuerza de ese hombre interior habitando en ti. Amén. Pero tienes que saberlo. Tienes que saber, porque si no, la tentación de Satanás te va a derrotar. La tentación es pecado, pero es el arma favorita que Satanás usa para que caigamos en pecado. Y si el hombre interior no está fortalecido, no tiene las defensas suficientes, cae en la tentación. Ok, bien. Por eso me quiero llevar a la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 10. A ver, mi hermana, esa es 12:15, ¿verdad? Sí. Ok. 5 veces más. ¿Qué hay? No, 12:20. Bueno, ahí. Ok. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 10. Tati, con la fuerza del Señor, Tati. Amén. Diga. ¿Qué dijo Tati? Amén. Así es. Amén, Tati. Tati, muy bien. Levantándose en el nombre del Señor. Bien, Efesios 6, 10. Por lo demás, dice Dios a través del apóstol Pablo, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortalezcanse, y por lo demás, porque viene hablando el mensaje de atrás, por lo demás. Y por lo demás quiere decir que esto es lo más importante que todo cristiano, seguidor del Señor, que toda iglesia del Señor debe hacer. Es lo importante.
tener claro que debe fortalecerse en qué. En el Señor. Dice, y es impresionante lo que dice. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse. Es que tengo la versión actualizada, el Reina Valera 2015. Si tiene la Reina Valera 1960. dice fortaleceos. Dice fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es bien, fortaleceos. En esta la versión actualizada, la Reina Valera a la 2015 dice así. Es para aquellos que no se me vayan a hacer bolas ahí, ¿verdad? Dice, por lo demás, fortalezcase en el Señor. Fortalezcase en Él. Señor. Fortalezcase en. Yo me fortalezco en. Fuerte, fuerte. Ahí vamos. Yo me fortalezco en. El Señor. ¿Usted se fortalece en? En el Señor. Jesucristo. En el Señor. Seguridad completa. Amén. Si tiene la seguridad de la salvación, Cristo está dentro de usted, habita con usted por medio del Espíritu Santo y Él lo fortalece. Pero usted tiene que saberlo por lo que dice la palabra. Amén. Por lo demás, hermanos, por lo demás, fortalezcase en el Señor. Y aquí viene lo también. Porque el Señor no está dividido. ¿Cuántos dicen amén? Y en el poder de su fuerza. O sea, que la fuerza del Señor tiene poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fuerza de mi Señor, de tu Señor. Ahora, ¿cuál es tu Señor? Cristo. Pues espero que así sea, amén. Cristo Jesús. Porque hay tantos señores. Señor es el que Yo solo tengo uno. Mira, se defiende nuestro hermano. Hay tantos señores que gobiernan al ser humano. ¿En serio? El dinero. Señor dinero, El señor licor. señor licor, las drogas. Justicia. Cuando hablamos de licor es drogas. Yo no sé por qué la sociedad o las leyes civiles han hecho una separación entre, por decir, la marihuana, cocaína o el crack y el licor. Dan a Todo es entender, droga. es una droga. El licor es una droga. Y yo no me canso de decir, es una de las drogas más asesinas. Asesinas. Voy a meter una cuñita aquí, ya retomamos el espacio. A mí me gusta siempre, hay cosas que a mí me gusta estudiar. Una es, por eso estudié teología. Y otra es la parte de las neurociencias. Me encanta, ahora hay tanta facilidad para estudiar. Entonces, vean lo que hace el licor. Voy a ponerle algo tan sencillo lo que hace el licor. ¿Y por qué, por ejemplo, algunas mujeres y hombres son tan violentos? Nos transforma. Sí, y los transforman no solo en el momento en que están viviendo, tomándolo, sino a lo largo de su vida. Es impresionante el daño que hace. Nosotros tenemos una red de neuronas. Es como un cableado eléctrico que sale desde por aquí, el tallo cerebral, y va a todo lado, por todo el cuerpo. Esa es la red neuronal. Se conecta con el corazón, con el hígado, con los riñones, con la punta de los dedos, con todos los músculos, con todos lados, todo está cubierto. Usted y yo somos un receptor. Por ejemplo, las neuronas son un receptor. Y entre la red neuronal hay unos espacios que se llaman axones. Esos son los que convierten la información. Usted por el oído, por ejemplo, oye. Por eso les hablé de santificarse cuerpo, alma y espíritu. Por los oídos usted oye. Pero esas redes, a través del cerebro, se encarga de autopercibir esa información y convertirla. Y convertirla en hábitos de vida. También es así que ahora que la ciencia, la verdadera ciencia, porque hay ciencias falsas. Hay un montón de teorías que a veces las quieren meter como ciencias. No, pues eso le toca a usted averiguar qué es teoría y qué es ciencia. ¿Verdad? Ok. Entonces, por ejemplo, cuando el licor, ¿qué daño hace tanto en el cerebro? En neurociencias, el cerebro a través es longevo también, como somos longevos, pero también va perdiendo plasticidad. Eso quiere decir la parte de la memoria. ¿Okay? Se va, como lo dicen, pero el licor, el alcohol aumenta la plasticidad, hace daños, daña las neuronas, daña la percepción de la información, y eso hace que las personas sean violentas. La percepción, por ejemplo, cuando alguien va con 3, 4 cervezas conduciendo, ya es un asesino potencial, porque se va a matar posiblemente él o ella, y va a matar a otros. Es
es un asesino y lleva el arma, sería el auto. El auto, eso me dijo el profesor de hace como 40 años que sacó la licencia de conducir. Estábamos en grupo explicándonos del doctor, el tutor. Y me dice, ¿qué es un carro para usted, José? Y a los demás. Y yo respondo, para mí el carro me va a servir para ir a trabajar, para ir a pasear, para llevar a mi familia. Y le pregunta a otros, todos tienen su opinión. Y nos dice, era un profesor de esos de mire, de verdad, para que uno siempre lo recuerde. Y nos dice, no sean idiotas. Fuerte. Usted cuando coge un carro lleva un arma en sus manos. Usted lleva una arma en sus manos. Sean responsables. Sea una bicicleta o una motocicleta, o un carro, un camión, un trailer, lo que sea. Usted lleva una arma en sus manos. Usted es responsable. Bueno, y eso por eso vemos tantos accidentes. Ahora, ya casi cierro el capítulo este. Solamente el licor, que es una droga asesina, ¿okay? Daña eso. Y también hace que las personas sean violentas. No solo en el momento que lo consumen, porque la idea es que se tiraron sus copas y ahí se hicieron más violentos y hubo un nicho y se agarraron. No, toda su vida. Ahora, ¿quiénes sufren más con la droga del alcohol? Los hombres. Y si tienes sesgos y arraigos machistas, es peor porque potencializa y lo lleva a la violencia. Y de ahí vemos hombres contestando siempre violentamente, aunque hayan pasado meses de haberse consumido unas copas. Siempre con el efecto, porque ya dañó todo ese cableado, ya lo dañó. Y entonces, ¿qué sucede? Eso es una puñeta, ahí que se me hizo larga. Entonces, ¿qué sucede? Meses después, responde a todo bravo, enojado. Nunca tiene una respuesta pacífica. Y no solamente con la boca es violento, sino con los puños o con lo que tenga en sus manos. Son potenciales agresores. ¿Ok? Y más si creció en una familia donde agresores. Mire, el otro día estaba haciendo un estudio, leyendo un estudio que hicieron en familias con arraigo alcohólico. El grado de violencia es más que las familias que no traen ese arraigo de bebidas alcohólicas. Ya está ahí, porque si no voy a sentir. Entonces vamos a Efesios 6:10, estamos ahí. Por lo demás, fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, yo creo en los milagros y he visto gente convertida al Señor. Me acuerdo de Mario. Y una de las cosas que le enseñé a Mario después que se convirtió al Señor era que se fortaleciera en Él. Empecé con mi esposa a llevarle el discipulado a su casa para que él después fuera a congregarse. Y así entendió, porque no quería congregarse después, sí se congregó. Porque ya conoció la palabra del Señor, le dio el poder, porque ¿cuántos creen que el deseo es poder? Amén, lo que uno desea es poder, y cuando Dios pone el deseo de Él en nosotros, eso es poder de Dios, amén, y ya lo vimos en la congregación. Ahora, Mario, yo siempre cuento este testimonio, tengo varios, pero Mario era un hombre que yo lo conocía a la edad de 30 años, desde niño, como a los 9 años me contó el testimonio. Dice, yo vengo de una familia donde veía el alcohol. Dice, y mi abuelita, él habló, mi abuelita, un día me dice, tomes esta copa para que se haga hombre. Y yo le creí. Y di el paso. Y de ahí en adelante, soy lo que soy. Yo lo saqué, fui varias veces a sacarlo de los caños. Tumbado ahí, andaba con su pandilla también de amigos, y un día estaba de temporal en la zona y las calles estaban inundadas, y yo veo a un hombre que está en una correntada, que apenas podía sacar la cabeza y la nariz, y lo veo batallando. Eso me dio emoción. Y luego ya le había hablado del Señor, pero él no había dado el paso. Y lo veo. Mario, ¿qué estás haciendo aquí? Me dice, pastor, no puedo levantarme. Levántame porque me voy a ahogar aquí, no puedo. No tengo fuerzas. Y le digo, te daré la mano. Pero el que te da el poder y la fuerza para salir de esa esclavitud, Mario, es el Señor Jesucristo, de quien te he hablado por varios meses. Me lo llevé a enseñar a la casa.
tenía una bucetilla ahí. Como pude, lo subí, lo llevé a la casa, lo dejé con su esposa. Su esposa sufría, le pegaba. ¿Qué no le hacía? Y nos decía, oren por él. Yo le decía a mi esposa, Esmeralda, tenga paciencia del Señor. Ella se convirtió con nosotros primero. Tenga la paciencia que el Señor le ha dado, porque Él es paciente. Ore, congréguese. Nosotros la apoyamos en oración. Pero recuerde esto, ella a veces oraba que se lo mataran, más bien que se lo llevara. Como nos pasa a veces a nosotros cuando tenemos un problema. Pero no, Esmeralda, no haga eso. Dios es paciente. Tuvo paciencia con usted, conmigo y con otros seres humanos más malos todavía. Y Mario un día se convierte al Señor y dijo, hoy entrego toda mi vida a Cristo Jesús. Mi vida de ahora en adelante. Hoy creo en el mensaje que me han predicado. Hoy creo que la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Hoy creo que la cruz donde Cristo fue subido, Él mostró su amor por mí. Que aún siendo pecador y destruido por el alcohol, creo que Él hará el milagro, que me salve primero, me perdone y me entrego. Se entregó. Lo discipulamos. Se congregó. Y hace un año, Él se compró una motocicleta. Y él nos dijo, compré una motocicleta que es muy veloz. Él dejó la cosa. Y saliendo a la autopista del barrio, Él la cruzó. Y nos dio otra motocicleta de esas que valen millones de colores. El que venía por la autopista, por el carril correcto, lo impactó y ahí inmediatamente murió. ¿Te chocaron de frente? Sí, pero hermano está con el Señor. Amén. Bueno, sigamos. Lo otro que tienes que tener presente es la espada. Recuerdes que eres un soldado, una soldada de Cristo. Si no te crees eso, fácilmente el diablo te vencerá. ¿Ok? Que tienes una batalla espiritual y es todos los días, hasta aún en los sueños, cuando te levantes, cuando te acuestes, te levantes y camines. Tienes una batalla espiritual, soldados del Señor. Y Él te entregó una espada para pelear. Te dio una espada. Tienes que conocer la espada, cómo funciona. Toda persona que va a una guerra, un soldado de un ejército, lo entrena para pelear la guerra. Lo entrenan en todo. Lo entrenan en cómo manejar las armas. Lo entrenan en cómo manejar su mente. Lo entrenan en cómo manejar su cuerpo. Pero nunca le enseñan en cómo, nunca le entrenan su espíritu. Porque solo lo entrenan para matar. Y Dios es vivo. Pero cuando tú te entregas a Cristo, te entregó una espada. Tienes que conocerla. Ahora, ¿qué soldado? Óigame bien y escuche bien esto. ¿Qué soldado va a perder una guerra sin fuerzas? Muchos van. ¿Qué les sucede? El primer oponente que se encuentre los va a matar. Si no aprendió a tener fuerza física, fuerza mental con las estrategias y habilidad como manejar esa arma, va a morir. Como dicen, carne de cañones que se dice, ¿verdad? Entonces, ahora te pregunto, ¿cuál es la espada que el Señor te entregó y que tienes que conocerla bien? Esta espada va a entrenar tu cuerpo. Ella entrena tu cuerpo porque tiene poder y trabaja con el Espíritu Santo. Y esa es la palabra de Dios. Tienen que tenerlo presente todos los días. Esa espada ella va a entrenar tu mente, va a entrenar el hombre interior, o sea, tu espíritu, ahí en lo profundo de tu vida, donde tú ni siquiera te conoces, pero Dios te conoce. Y si tú conoces la espada, ¿sabes qué hace la espada? Te enseña a conocer a Dios, a tu Padre. Te enseña a conocer a Dios.
Y ella te enseña algo muy importante, a conocerte a ti mismo. Sorpresa. Le tengo una sorpresa enorme. Antes de la conversión, nadie se conoce a sí mismo, tal vez parcialmente. Pero lo impresionante es cómo, cuando Cristo entra a la vida de una persona, le empieza a enseñar quién es interiormente. ¿Quién es José? ¿Quién es Kimberly? ¿Quién es Ezequiel? ¿Quién es Marcelli? Y uno empieza a saber. Yo les comentaba de esas romerías que yo hacía. Un día entré a un santuario, vi una imagen que estaba orando y fue inmediatamente, me decían que ahí Dios estaba ahí en esa imagen. Y ese día me habló la palabra del Señor con el Espíritu Santo. Ahí yo no habito en la imagen, yo no habito. Yo ahora habito en tu corazón. Tenía como una semana de recibir al Señor. Ahora habito en tu corazón. Y vi la luz. Y pude entender que Cristo es luz. Y tu corazón más oscuro lo alumbra. La mente más oscura Él alumbra. Él alumbra por dónde viene el enemigo. Cómo tienta el enemigo. Por eso la espada te prepara. Día a día. Está ahí mismo en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Lo dice un siervo de Dios que estuvo con el Señor, siendo enseñado por el Señor. ¿Quién sería? ¿Quién sería este siervo? Que fue azotado, que estuvo encarcelado, que subió al tercer cielo. ¿Quién fue? El apóstol Pablo, que escribió y oró y cantó a Dios, estando amarrado en una cárcel, en un calabozo oscuro, lleno de toda inmundicia. Nadie estaba con él en esa cárcel, sino las paredes y la oscuridad, pero había la luz en su hombre interior, Cristo Jesús. Y nunca se quejó. Pablo, prisionero de Cristo. Ajá. Y nunca se quejó. Y a veces nosotros por un dolor de muelas nos quejamos. O porque perdimos X cantidad de plata, o porque alguien nos mintió, o nos engañó, o nos traicionó, nos quejamos. ¿Ah? Este hombre dijo eso, porque él se fortaleció en el Señor desde el primer día, camino a Damasco, cuando él se entregó a Cristo Jesús. Amén. Y él dice esto, Efesios 6, 17. Les digo esto porque esta es la introducción, porque muchos cristianos hablan de guerra o batalla espiritual, pero no saben de qué es, y no dan el primer paso. Que el primer paso de esta guerra empezó desde el primer día que usted se convirtió al Señor. Amén. Que tiene que dar ese paso, y es todos los días. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora, al decir yo soy el camino, ¿qué? O él dijo, yo soy un tramo del camino. O él dijo, yo soy un costado del camino. O de un paso y ya usted está nada más empezando el camino. El camino es una trayectoria de vida, y Cristo es la trayectoria de vida para nosotros peregrinos de la fe. Amén. Que nos va conduciendo Cristo Jesús con su Espíritu en él ese camino, y es día a día. Lindo es levantarse y decirle, Jesús, gracias porque tú eres mi camino. Hijo de Dios, enséñame a caminar en tu camino. Quiero caminar en tu camino. Puedes decirle así, Jorge, hoy, Señor, estoy débil. Hoy estoy cansado. Hoy no puedo pelear la batalla. ¿Por qué razones? Porque también hay momentos, yo sé, hay momentos que he llegado en mi vida, no he renunciado al Señor nunca, pero decirle, Señor, porque muchas veces me he equivocado en ese camino, cojo otro camino o algún atajo, y empiezo a creer en mis fuerzas, empiezo a creer en mis capacidades, y no en el poder y la fuerza y la capacidad del Señor. Y entonces Él me toca con su Espíritu Santo. Es mi camino. Entonces, perdón, Señor, necesito que me fortalezca. Y oro así. ¿Ya ha pasado eso? Y el Señor lo hace. Dios no es mentiroso. A nadie le falla. No es mentiroso. Empezando por la salvación. Él prometió salvación a todo aquel que cree, y lo cumple. Amén. Bien, dice Efesios 6, 17. Tomen también, o sea, vean, también. ¿Qué quiere decir la palabra también? Tomen también, para fortalecerse en el poder de su fuerza. Tomen también, dice, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra, la espada del Espíritu Santo?
¿Y la palabra y la espada para usted? Esa es la Biblia. Es la Biblia. La Biblia y ese libro que han querido destruir todos los enemigos. Han querido destruirla. No han podido. Es impresionante que cuando ya, primero, la Biblia Dios se la dio al pueblo hebreo desde el inicio en forma hablada, amén. Ellos aprendían la historia, alguien la repetía, alguien de la familia, y los hijos y las hijas se la aprendían, y luego nosotros, a la otra generación también se la enseñaba en forma verbal, ¿verdad? ¿Ok? Llegó un momento en que apareció el rollo, los papiros, entonces empezaron a escribir, escribir la palabra inspirada de Dios, amén. Y ya salió el papel, y luego vino la imprenta con la revolución industrial. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió? Y muchos dijeron, ese libro va a desaparecer. ¿Cuál fue el primer libro que imprimieron en la imprenta de, ¿cómo se llama? De Gutenberg. La Biblia, el primer libro. Ahora tenemos la internet. La Biblia está de forma ¿qué? Digital, de forma electrónica. Podemos bajar, yo al menos tengo como 30 versiones, pero me habitúo a la Reina Valera 1960, que es la que mayoría compartimos, y a la Reina Valera 2015, que es como un lenguaje, por ejemplo, de fortaleceros a fortalecerse. Es como un lenguaje, lo mismo, pero un lenguaje más traducido a lo actual, ¿verdad? Sin adulterarlo. ¿Ok? Por eso, entonces, dice, tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu Santo. Yo aprendí de esto de mi primer pastor que me ayudó y otros pastores que me enseñaron en el seminario. Esto. Y recuerdo de un pastor que el Señor se lo llevó a los 103 años. A los 100 años él me estaba enseñando Apocalipsis y Daniel. Siempre lo recuerdo con mucho cariño. Papi Willy, le decíamos papi. Y yo le hice una pregunta. Papi, ¿cómo usted se convirtió al Señor? Me contó su testimonio. Papi, ¿usted alguna vez ha tratado de apartarse del Señor? El diablo lo ha intentado, que se aparte y que lo enseñe. Y dice, sí, no recuerdo, pero montones de veces. Pero me dice, José, nunca se olvide que esta es tu espada. Tu espada. Inmediatamente me conectó con la guerra y todo eso. Yo empecé a pensar, ¿y una espada para qué es? Es para matar, para destruir, pero esta espada es muy diferente. Edifica, construye, transforma, renueva, da fuerzas, da sabiduría, da inteligencia, es el poder de Dios, me da poder en la fuerza del Señor para tener la victoria. Y nunca se olvide. Y me dijo la segunda respuesta a mi pregunta. Me dice, José, el Espíritu Santo, nunca olvides esto, el Espíritu Santo solo está donde se predica la espada. Solo ahí está, porque los dos caminan juntos, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. No hay absolutamente ninguna separación, de manera que me dio una seguridad para siempre. Yo sé que si voy a una congregación y no usan la Biblia, no me predican con la espada, no me enseñan el conocimiento de Dios, no me enseñan cómo conocer a Dios, no me enseñan el camino de la redención, no me enseñan cómo Cristo pagó el precio para salvarme y liberarme de la culpa del pecado, no me enseñan cómo no ir al infierno. Ahí no está la presencia del Espíritu Santo. Hoy en día, millones, no sé si no millones algunos, pero miles de denominaciones no se enseña la Biblia.
A mí varias veces me dicen, miren, pastor, no predique la Biblia porque la gente se aburre. Y yo le he dicho, lo siento, no renuncio a eso, porque es la palabra de Dios. Lo que sí ha hecho el Señor, entonces, dame entendimiento cada vez más y dame amor siempre para que cada vez que la enseñe y la predique, la gente la motives con tu Espíritu Santo a aprenderlo, a usar tu espada. Bien, entonces, y luego dice, tomen el casco de la salvación. Todo recién convertido al Señor tiene el casco de la salvación. La salvación es la protección, amén. Así como un casco es la protección. ¿Qué protege el casco? La mente, la cabeza. La cabeza, que es la parte, ¿cuál es la parte más importante del ser humano? La cabeza. Y si tú tienes en tu mente claridad de que eres salvo por la gracia de Cristo Jesús, tienes la seguridad que el Señor te protege. Y por último, quiero dejarle como una recopilación para que siempre usted se base en la fuerza del poder, la fuerza del Señor, y que la fuerza del Señor tiene poder. Es la fuerza según las creencias humanas. Bueno, dígame una definición de fuerza. Ya vamos cerrando. Dígame una definición de fuerza según la creencia del hombre o de la mujer. Humanamente, una definición. Para que hagamos la diferencia, lo que es la fuerza de Dios, que sí tiene poder, pero que la fuerza del hombre tiene poder circunstancial y es súper limitada y cambia, ¿ok? Pero la de Dios no cambia. Dígame una que se venga a la mente. Capacidad física para levantamiento de cosas pesadas. Eso es una fuerza, capacidad física. Muy bien, y esa la tengo aquí, Kimberly, dentro de las definiciones. Un 100 para Kimberly, ¿verdad? ¿Qué otra? A ver si coinciden conmigo. Yo le voy a decir algunas. Para que usted renuncie a eso. O sea, entonces, hermana Kimberly, ¿de dónde viene uno ya como creyente en Cristo, esa capacidad físicamente, como templo del Espíritu Santo? Ya no nos basamos en nuestra capacidad humana, nuestra energía humana, sino en el poder de la fuerza de Dios para nuestros cuerpos, amén. Porque uno se cansa, el cuerpo se cansa, pero Dios nunca se cansa cuando dice amén. Bien, otra, a ver, nos veo calladitos. Bueno, les voy a soltar esta otra. Psicológica, la fuerza psicológica, o sea, la fuerza mental, ese poder mental, ¿verdad? Se basa en el pensamiento o capacidad mental de superar situaciones difíciles y adversas. Cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones difíciles y adversas y recurrimos a esos mecanismos de nosotros mismos, ¿cómo terminamos? O como cuando los discípulos iban, que el Señor los mandó adelante y en un bote cruzando el mar, ¿se acuerdan? O el lago, y vino una tormenta. Y ellos dijeron, Señor, no es que nos ahogamos, sálvanos. Y el Señor lo vieron caminando y lo vieron, venía caminando por las aguas, y lo primero que vieron, ¿qué fue? Un fantasma. ¿Qué fue lo primero que vieron? ¿Por qué vieron un fantasma? ¿Se ha preguntado usted? Esto. Lo primero que pensaron, esto seguro es el diablo, la fuerza del diablo, y esto me va a matar, nos vamos a ahogar. Pero ya después Pedro, que era el más audaz siempre de todos los discípulos, vio, no, ese es ese Señor. Y le dijo Pedro, quiero caminar sobre las aguas. Bueno, el Señor dijo, si tiene fe, camina. Pedro caminó unos cuantos pasos por el agua y luego se hundió. Porque le faltó la fe. Es eso, ahí hay una enseñanza. Siempre tiene el Señor tomarlo en cuenta en todo. No basarnos en nuestras capacidades, porque fallan. Pero, ¿cuál fue? Dígame ya, pero dígame, a ver, yo creo que sí me lo responde. ¿Por qué Pedro confió en esa capacidad de él? ¿Por qué? ¿Cuál era el arraigo que él tenía? ¿Cuál era su cultura de trabajo y religiosa? ¿Cuál era? ¿Qué hombre era? Dime. Ahí está, era un pescador, él sabía nadar, él sabía pescar, sabía los lugares donde pescaba, sabía cuando había una tormenta cómo salir, pero eso no podía. Eso era algo más allá, sobrenatural. Pero el que creó la tormenta es el creador de todo, es Dios. Dios creó el viento, las aguas, todo. Entonces, por lo tanto, ¿me entiende? Por eso Pedro pensó así. Y cuando, y yo voy a caminar, y eso es excelente, le damos otro 100.
Porque, ¿cómo? Ezequiel. ¿Cuál es de ustedes es Ezequiel? Él es Ezequiel y Moisés. Ok, es Moisés Ezequiel, mira qué buenos nombres. Ezequiel, dime una cosa, ¿verdad que siempre, y yo lo he hecho, a mí me ha pasado, no te estoy acusando ni para que se sienta mal? ¿Cuántas veces has confiado en lo que sabes hacer, en tus capacidades y no en la capacidad de poder del Señor? ¿Te ha sucedido? Montones de veces. Si uno quiere hacer cosas, pero a veces la cosa no le da. ¿Puedes contar uno? No sé si está al alcance de un testimonio, pero ya vamos a ir terminando. Porque lo que quiero es que quede como ilustración para todos. Porque, no sé, tu profesión, Pedro era pescador. Soy el mejor pescador. Señor, ¿cómo no voy a caminar en esa tormenta por el Ellos mar? ahorita están cortando café. A uno recolector de café. A veces uno se propone una meta que a veces se levanta y dice, Señor, dame la fuerza que voy a hacer tanto. Pero está pidiendo la fuerza del Señor. Y a veces uno confía en uno mismo, no confía en Dios. Y todo No sale vas a- mal. no llegas a la meta. Como Pedro. Sí, Señor, yo soy pescador y empezó a sacar pecho y todo. ¿Cómo no voy a caminar ahí si yo soy pescador? Y unos cuantos pasos. Ya, y cuando él dio los pasos de él y se fijó como, seguro decía, qué bueno, Pedro, voy caminando. Y él se fijaba en sus pasos por el agua, pero nunca quitó la mirada del Señor. Eso fue lo que pasó. Cuando él quitó la mirada del Señor, Señor, sálvame. Pero cuando uno tiene presente esas lecciones de vida y reflexión de vida, que la fuerza y el poder vienen del Señor, salimos adelante, pase lo que pase. Ya, cuarto, fuerza de voluntad. Cuando creemos en la fuerza y el poder de nuestra voluntad y separamos al Señor, eso es humanismo. Sí. Cuando creemos en nuestras propias disciplinas que hemos aprendido, en las cuales tenemos nuestros propios raíces, no, por eso es necesario la conversión, de fortalecerse en el poder de la fuerza del Señor. Solo una persona que es nueva criatura en Cristo Jesús, convertido por el Señor, tiene que saber esto. Fortalecerse siempre. ¿Fortalecer dónde? El hombre interior. Siempre fortalecer el hombre interior en el poder de la fuerza del Señor. Que el Señor me le bendiga. Muchísimas gracias por su atención. Doy gracias al Señor porque todos estuvieron y todas muy atentos a la palabra del Señor. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Fortalezcámonos siempre en el poder de la fuerza del Señor. Amén. Amén. Hermana Marcela.